Por favor, comenzamos, Cristian. No sé si está bien así o quieres que agrande un poquito más la imagen. Mm, Está bien, sí. Muy bien. El pecado original de la riqueza. Había que rascar en el pasado para desentrañar el origen de la relación que los mexicanos tienen con la riqueza. Y el reconocido historiador Lorenzo Meyer encontró algo: la falta de solidaridad de la sociedad que viene desde tiempos coloniales. Hablar de riqueza en México no es cosa fácil, incluso por la cabeza de quienes gustan del escepticismo y la sospecha. Corre una teoría que sostiene que detrás de una fortuna hay un acto ilícito. Frente a eso, había que descifrar los resortes que se activan en el imaginario colectivo cuando el tema se pone sobre la mesa. Lorenzo Meyer ofrece una aproximación al respecto. ¿Por qué a los mexicanos les cuesta trabajo abordar el fenómeno de la riqueza? ¿De dónde viene esa raíz? No puedo dar una respuesta cabal, más bien propondría hipótesis que pueden luego comprobarse falsas. La riqueza en México, que ya podemos historiar parte del siglo XVI, luego del encuentro o encontronazo entre Europa y las poblaciones originales. En primer lugar, la riqueza se acumuló a base de una explotación y brutalidad que ni siquiera para los estándares de la época eran aceptables. Tan no era aceptable que el padre Bartolomé de las Casas, cuando escribió La destrucción de las Indias, hizo uso de los valores y la ética dominante en España y denunció la acumulación de la riqueza. El hombre más rico de México en esa primera etapa fue Hernán Cortés. ¿Cómo acumuló su gran propiedad? El marquesado del Valle, a base de destruir lo que había, de esclavizar su gran propiedad, no, esclavizar, y de matanzas impresionantes. Ahí está, digamos, el pecado original de la riqueza mexicana. Eh, También habría que decir que en la personalidad de los conquistadores habían elementos positivos, ya que eran realmente emprendedores, tenían iniciativa, sí vaya, sí vaya que la tenían. Eh, con ese instrumento y otro, como la impresionante diferencia entre las dos civilizaciones, se cristaliza una sociedad injusta. Pues, Gracias, Cristian. Muy amable. cada- Ahora, por favor, Fernanda. Los 300 años de la colonia fueron la introducción de México al mundo moderno, al mundo del capitalismo. Algo llama la atención que Alexander von Humboldt, uno de los pocos hombres más educados de Europa, entonces a quien llega en el principio del siglo XIX, asombrará de esta distancia tan grande entre ricos y pobres. Sin embargo, también los criollos en la cima de una franja de mestizos y una enorme base indígena que a su vez tiene diferencias en su interior, por ejemplo, la sociedad indígena. No venía de la nada, también contaba con estructuras muy diferenciadas en donde había poderosos y gente sin poder. Años después, José María Morelos, a la hora de pensar en un documento constitucional para México, se le ocurre una de las principales medidas para cambiar México.
y toma la idea de que el Estado y la estructura política tiene como finalidad propiciar la felicidad. El objetivo era que disminuyera la distancia entre la opulencia y la miseria, que el americano nuevo bajo una nueva estructura política tuviera un salario remunerador que le permita vivir con dignidad. Ese era el corazón del proyecto independentista que nunca se cumplió. Ahí está, creo, la explicación historia del por qué hay una actitud hacia los ricos mexicanos. La desigualdad entonces responde a el tema que asalta en el mínimo de solidaridad. Se supone que deberíamos de tener una estructura de poder, una estructura política que propiciara la solidaridad mínimo entre nosotros, y eso que la práctica no nos ha negado, lo que pone en evidencia la responsabilidad del Estado en ello. El Estado en teoría está comprometido por la preservación de valores y uno de ellos es la equidad. Ciertamente hay algunas personas que por su inteligencia son capaces de hacerse millonarios, pero incluso en esos casos el Estado tiene que poner límites, pero históricamente son pocos los momentos en los que el Estado realmente ha intervenido para evitar esa desigualdad. Más bien la ha tolerado y hasta fomentado por la vida de la corrupción de otro gran problema. Gracias. Ahora, por favor, Gaby. De algo nos hemos hablado: educación y movilidad social. ¿Qué ha pasado en la historia de México con respecto a la igualdad de oportunidades? Fíjese que esa pregunta se la hicieron los clásicos de la ciencia política, 300 años antes de Cristo, cuando sostenía que la educación tendría que ser igual para todos. Lo propusieron los griegos. Ahora bien, sí, el Estado debería de hacerlo, pero este no existe. Existen los políticos que han encontrado la forma de reproducirse como capa privilegiada, eh, finalmente dejando el pasado. Se observa un golpe de timón en el futuro. No es posible afirmar, con los pobres instrumentos de la ciencia política, que haya una salida. A veces pienso que afortunadamente la ciencia política es poca, muy poca ciencia y por lo tanto no prevé muy bien, por lo que pienso que algo no esperado saldrá. Quizás una crisis no esperada van a remover cosas. Esto es como los terremotos. Hay una energía que se acumula que algún día saldrá. Texto narrativo. Instrucciones. Lee con atención el siguiente texto y contesta las preguntas subrayando la respuesta correcta. La maldición de la Malinche. Del mar los vieron llegar mis hermanos emplumados. Eran los hombres barbados de la profecía esperada.
Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban Montado. montados en bestias como demonios del mal. Iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. ¿Por qué los dioses ni comen, ni gozan con lo robado? Y cuando nos dimos cuenta, ya todo estaba acabado. ¿Quién Muy es? bien. Gracias, Gaby, muy amable. Continuamos, por favor, Mauricio. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años de esclavos. Se nos quedó el maleficio que de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestras riquezas por sus espejos con vidrio. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les brindamos la casa y los llamamos amigos. Pero si llegan cansado, un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Tú, hipócrita, que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad enfermedad del presente, cuando dejarás mi tierra, cuando hagas libre a mi gente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hemos abordado las dos lecturas que nos corresponden, entonces, por favor, vamos a pasar a la siguiente fase de nuestra clase. Tenemos